Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Bien, voy a poner a grabar la sesión de una vez. Y bien, bueno, nos habíamos quedado en que tendríamos o iniciábamos a explorar el proceso. Habíamos discutido la noticia criminal y habíamos discurrido sobre los obstáculos a la persecución penal. En los obstáculos a la persecución penal, nosotros habíamos observado, habíamos visto, pues que habían 3 fórmulas sobre las cuales el código hay basamento para ello. Uno es la cuestión prejudicial, 2, el antejuicio, y tercero, las excepciones. Habíamos visto que de esas 3 exploramos la cuestión prejudicial y el antejuicio. Yo, según recuerdo, habíamos señalado, habíamos dicho que era importante que ustedes exploraran también lo relativo al antejuicio como tal, al derecho de antejuicio. Desde el punto de vista de esto, es evidentemente un tema de funcionarios públicos. Los funcionarios públicos son los únicos que ostentan ese derecho. Habíamos conversado sobre eso y les había pedido que por favor ustedes también tuvieran a bien ir a buscarlo dentro de lo que corresponde a la legislación constitucional, la legislación del derecho administrativo y de la función pública, en la cual nosotros podamos vislumbrarlo de mejor manera, ¿no? Acá lo estamos viendo en materia penal, habíamos puesto algunos ejemplos de cómo funcionaba, pero eso no obsta que ustedes no acudan. Voy a buscar tal vez algún documento sobre el derecho de antejuicio para que ustedes pues lo puedan analizar desde ese punto de vista, ¿no? Entender cuáles son los funcionarios que tienen derecho en contra, o quién es el que conoce el levantamiento del derecho de antejuicio en el caso de cada funcionario o grupos o funcionarios agrupados, y entender, pues, por supuesto, cuál es el procedimiento. Habíamos señalado que pues, el más común, el más importante antejuicio que se lleva es el que se plantea en contra en contra del presidente de la República, en donde la pretensión de levantar ese antejuicio pues es conocido por el Congreso de la República. El Congreso de la República debe nombrar una comisión pesquisidora, que es la que define si o no, o recomienda, perdón, no define, porque recomienda si corresponde o no levantar el derecho de antejuicio, y es el Pleno del Congreso el que eventualmente vota, como un acto meramente político, y no como un acto de conocimiento de la verdad real, que es el derecho penal. A contrario sensu a lo que sucede con algunos otros funcionarios, en donde son órganos jurisdiccionales o son jueces pesquisidores, es decir, un funcionario judicial específico el que conoce de ese aspecto, creo que llevan la ventaja, porque finalmente no es un acto político, es un acto que se apega más a un acto judicial en el que hay
pues un análisis, un examen muy juicioso, de mucho criterio por parte de ese funcionario judicial. O teóricamente así debería de ser, ¿no? Pero es importante que vayamos a verlo, que los descubramos, porque lo que sucede normalmente en nuestra carrera es que vemos de manera aislada el tema del antejuicio como un obstáculo a la persecución penal y de manera aislada lo relacionado con el derecho mismo a quien pertenece y todos los elementos especialmente subjetivos, ¿no? O sea, lo relativo al elemento subjetivo. Entonces, yo buscaré, si no lo encuentro, de todos modos, creo que ustedes como universitarios tienen la obligación pues moral hacia sí mismos de estudiar más allá de lo que vemos, ¿no? Y sobre todo, hacer esa integración que en nuestras escuelas de derecho a veces no se incorpora esa integración normativa, esa integración, interrelación entre diferentes ramas del derecho. Ese creo que es un punto importante en este aspecto de los obstáculos de la persecución penal, como lo es el tema muy de moda, que es el compliance o el cumplimiento, que es atinente a las corporaciones o a las sociedades mercantiles, cuyo objetivo es verificar que esas entidades estén cumpliendo, y es un aspecto meramente preventivo, un control interno para esa prevención de incumplimientos especialmente penales, ¿no? Que es lo que nos ocupa. El compliance es más amplio, pero hay un compliance, hay una fórmula de cumplimiento que si nos da tiempo, podemos hacer una charla sobre eso, cuáles son todos lo que corresponde a ese aspecto. Nuestra compañera Yamile Georgina está poniendo ahí algunos datos importantes, interesantes, que tienen que considerar la Constitución Política de la República, la Ley en materia de antejuicios. La Ley en materia de antejuicios es más el procedimiento, ¿no? O sea, que eso tiene que ver, pero el elemento subjetivo de saber quién es, eso parte de la Constitución Política de la República. Así es que espero encontrar algo, y si encuentro algún documento integral, yo se los hago llevar. Bien, entonces habíamos, después de eso, establecido que corresponde, como tercer elemento, el de las excepciones. Y las excepciones, alguien que me levante la mano, por favor. Muchas gracias, César. Ahorita te voy a decir. Y las excepciones que están establecidas, digamos, a diferencia de lo que sucede en el derecho civil, en el procesal civil, las excepciones, en el caso del proceso penal, tienen una matriz, una orientación completamente diferentes, y para eso te pido, César, por favor, que me leas el artículo 294. Artículo 294. Excepciones. Las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos. 1. Incompetencia. 2. Falta de acción. Y 3. Extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente, según las oportunidades previstas en el procedimiento. El juez o el tribunal podrá asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores, cuando sea necesario para decidir, en las oportunidades de que la ley prevé y siempre que la cuestión, por naturaleza, no requiera la instancia del legitimado a promoverla. Muchas gracias, César. Entonces, como ustedes podrán ver, a diferencia del proceso civil, en donde existe inclusive una clasificación específica de las excepciones, en donde hay un bagaje un poco más importante, aquí la excepción como acto procesal se reduce a 3 formulaciones: la incompetencia, la falta de acción y la extinción
extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Y esas son las únicas sobre las cuales debe versar una posible excepción. ¿Qué quiere decir eso? ¿O por qué? Pues ustedes sabrán y ustedes exploran, y me excuso porque no recuerdo, según el pensum actual, si ustedes tienen o no, o ya llevaron el derecho procesal civil, o tienen conocimiento del proceso civil. En el caso del juicio ordinario, pues entonces encontrarán una serie de excepciones, como habíamos dicho, y entre las cuales hay muchas que están relacionadas con la forma, ¿no? ¿Cuáles están relacionadas con la forma? Están relacionadas, o por qué en el derecho penal no se establecen excepciones relacionadas con la forma, porque pues precisamente el objetivo del derecho penal es otro completamente al derecho procesal civil, y en el derecho procesal penal, como habíamos visto en los actos introductorios, el código prevé que ante la más formal de las noticias criminales, que es la querella, que es donde ya se establece un escrito con requisitos en específico, en caso de fallar con esos requisitos, el Ministerio Público, el juzgado puede, sin rechazarla, solicitar al querellante que repare los defectos que pueda tener el memorial o que pueda tener el acta, ¿no? Eso es, por eso es que nos desligamos de todos esos aspectos. Y por último, no olvidar que hay derechos que están garantizados en la Constitución, en los cuales pues hay cosas que hay que dilucidar y que no necesariamente se tienen que llevar a cabo o pueden excluir el proceso, ¿no? Que una litispendencia es algo que se estudia en el proceso. ¿Por qué? Porque el acto, a diferencia de lo que pudiera estar sucediendo en el proceso civil, en el caso del proceso penal, se pudieran dar dos hechos diferentes en diferentes circunstancias con procesos distintos, y que no necesariamente, o que esas excepciones pues harían engorroso o más problemático. Entonces, ese grado no me gusta llamarlo de antiformalismo porque no es necesariamente antiformalismo, pero es un poco más de simplicidad. Es una simplicidad que se acoge en razón de la búsqueda de la verdad real. Esa búsqueda de la verdad real es la que procura, en todo caso, el proceso penal. Bueno, dicho esto, si nosotros no tenemos obstáculos a la persecución penal, es decir, no hay ninguna cuestión prejudicial, no hay un antejuicio que levantar y no hay ninguna excepción que presentar, entonces pasamos al siguiente paso de esta etapa procesal. En esta etapa preparatoria, después de haber tenido la noticia criminal, pues hay una situación legal del imputado, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Es decir, aquí ya vamos a encontrar una persona que va a ser señalada de haber efectuado un acto con o revestido de elementos que lo hagan parecer una conducta delictiva. ¿Qué sucede si en la noticia criminal yo sé que aparece mi nombre como el posible autor de ese hecho que podría ser revestido de carácter delictivo? Pues es muy sencillo. Lo primero que puede pasar es que yo decida presentarme de manera espontánea. Entonces se da la presentación
esa primera posibilidad, que es la presentación espontánea, se contempla en el artículo que le pediré a Yamile que me lo lea, que es el artículo 254. Por favor, Yamile. Que entiendo que por eso tenías la mano levantada, ¿verdad? Sí, gracias, licenciado. Es que se me adelantó César. Bueno. Pero hoy hay suficiente para todos. Gracias. Artículo 250. 54. Ay, perdón. Sí, 54. Presentación espontánea. Quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchado. Muchas gracias, Yamile. Es bien sencillo. Yo no tengo que estar denunciado. Yo, lo que dice el artículo es quien considere que puede estar sindicado. Yo estoy en mi casa o yo estoy en un lugar con otra persona y esa persona, pues por alguna razón, pues sonó algo, sonó un disparo y la persona que está a mi lado cae tendida al suelo, yo puedo suponer que voy a ser sindicado. Y como les digo siempre, normalmente los ejemplos son de delitos contra la vida. Yo soy el contador o mi cliente es el contador de un banco que se declaró en quiebra y se le señala de quiebra fraudulenta. O yo soy el contador y hay o el auditor de un ministerio o de una entidad pública en el cual el funcionario más importante o un funcionario de esa entidad ha sido señalado de la comisión de un delito. En donde yo vea que pueda existir la posibilidad de que a mí se me mendigue la responsabilidad penal, en ese momento yo tengo la posibilidad de acogerme al artículo 254 y presentarme ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchado. Ese es un derecho y esa es la primera forma en la que pues, nosotros podemos dilucidar la situación legal del imputado. Ahora, ¿qué pasa si yo no lo hago, si yo no lo sé? Pues el proceso sigue. Entonces el Ministerio Público pues considera que no, que a mí, en los supuestos en los que yo hubiera, o que he mencionado, que estuviera presente o que estuviera en un lugar en donde una persona perdió la vida de manera, con un posible hecho delictivo, o que sea funcionario de una entidad en donde se defraudó, una sociedad anónima en donde defraudó un contador o donde fue un representante legal. Todos esos que yo pues no lo sé, no lo percibo, no considero que voy a ser sindicado, pero el Ministerio Público sí. El Ministerio Público dice sí, yo quiero hablar con el señor Ronnie Aguilar porque él estaba ahí presente. Entonces, voy a borrar esto que no se leía bien. Entonces me va a citar. Va a ser una citación o me va a mandar a traer, que puede ser la conducción. Por favor, alguien que me levante la mano. Uy. Sergio, por favor, los demás pueden dejar la mano levantada si quieren leer. Léeme el artículo 255. Con mucho gusto, licenciado. Artículo 255, citación. Cuando fuere necesaria la presencia del sindicado,
se dispondrá su citación o conducción. Muchas gracias, te agradezco mucho. Así de sencillo. Cuando es necesario la presencia de alguien al que se les indica el hecho, entonces ahí o el Ministerio Público puede mandarlo a citar o llamarlo o ir con la policía, traerlo o mandarlo a traer, si es que no quisiera llegar, que es diferente a la aprehensión, y esto lo veremos. Pero puede, en todo caso, solicitar su presencia para que sea escuchado. Entonces, esa citación es una comunicación que se realiza a una persona con el objeto de que comparezca para realizar una diligencia o para presenciarla. Como veremos más adelante, pues eso puede ser para que vea, ¿no? No necesariamente para que declare. Y por último, puede haber una aprehensión, que se escribe aprehensión con H intercalada. Por favor, Lenny, ¿puedes leerme el artículo 257? Con mucho gusto, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Aprehensión. La policía deberá aprender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá entregar inmediatamente al aprehendido, juntamente con las cosas recogidas, al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de la ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso le pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella, caso en el cual liberará al sindicado. Muchas gracias, Lenny, te agradezco mucho. A la orden. Bien, ahora, lo que acaba de leer Lenny arroja 4 supuestos. No sé si siguieron la lectura, pero ahí hay 4 fórmulas en las que podemos hablar de aprehensión. ¿Alguien las logró identificar? O al menos alguna. Licenciado, buenas noches. Sí, Sergio, Yo adelante. identifico en la flagrancia Flagrancia con L. Flagrancia. flagrancia. La otra es cuando se le encuentran a la persona ¿cómo se llama? Las partes del hecho delictivo. La tercera es la que realiza la persona. Cualquier persona que está autorizada a practicar la aprehensión e impedir el hecho punible. Y que la entrega directamente a la policía y
Solo esos tres pude identificar, licenciado. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Wendy, Paola, ¿tú identificas algún otro? Sí, serían los tres que dijo Sergio y el último sería una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público. Muy bien. Judicial. Ahora, ¿cuál fue la segunda que dijo? La segunda sería la cuasiflagrancia. Ah, exactamente. Exactamente. Muy bien. Que él no la, digamos que se trabó un poquito ahí, pero que en efecto es eso, ¿verdad? O sea, para aclarar lo que había dicho Sergio, lo que dice Wendy es lo correcto, que doctrinariamente se llama cuasiflagrancia. ¿Qué quiere decir cuasiflagrancia? Y pues lo pongo así, que a todo mundo creo que no se lee mucho. Hasta hay un meme sobre la flagrancia, porque a muchos les cuesta al principio mencionarla. Pero la aprehensión se puede dar en efecto como flagrancia. La segunda es cuasiflagrancia, es decir, inmediatamente después de que sucedió, siempre y cuando sea de manera inmediata a la sorpresa, ¿no? O sea, que esté en el mismo lugar del hecho, que haya habido continuidad, no es que se va a su casa, fue en la universidad, se fue a su casa y allá lo voy a ir a capturar, no. Tiene que ser ahí, claro que es muy subjetivo pensarlo, ¿no? O pues muy subjetivo evaluarlo. Luego, cuando cualquier persona lo puede hacer, ser un tercero, un ciudadano común y corriente, como yo, o un ciudadano importante como ustedes, decide o ve la comisión de un delito y decide participar en la aprehensión para que cese el hecho delictivo. Y por último, que es la que todos conocemos, la orden judicial, ¿no? El Ministerio Público solicita que se aprenda a una persona, le solicita al juez, cuando estima que han ocurrido los presupuestos de ley y que además resulta necesario derivado de la persecución o de la investigación. Acá es importante considerar que esa aprehensión debe darse en el marco de los derechos constitucionales. Y esa aprehensión, independientemente de la fórmula, se establece constitucionalmente que debe de ser puesto a disposición de un tribunal, de un juez. Por favor, Milagro Estefanía, ¿puedes leerme el artículo 6 de la Constitución? Claro, licenciado. Licenciado, solo quería hacerle una consulta, disculpe. Sí, dime. En el caso de la cuasiflagrancia, ajá, yo me recuerdo del caso de la persona que destruyó la estatua de ¿cómo se llama? El general Orellana, que decían de que había sido ilegal porque no había sido en flagrancia. Exactamente. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo poder definir la cuasiflagrancia en ese caso? Esa es a la subjetividad a la que yo te hacía mención hace unos momentos, porque precisamente la persona no fue en flagrancia, pero
el juez y las personas, pues por supuesto, lo aprendieron y no es con el aprensor, o sea, quien lo aprende, con quien debo discutir, ¿no? Para eso vamos a leer un artículo en unos momentos en el que hay una formalidad y por eso la Constitución establece esa formalidad para que yo vaya a discutir si hay o no flagrancia. Entonces será ese órgano jurisdiccional el que establezca si existió esa cuasiflagrancia. Y ahí vamos a hacer un análisis un poquito más profundo, como el hecho de que esta persona, realizó los supuestos actos delictivos en una actividad y fue aprendida mientras esa actividad todavía no había sido concluido con elementos de prueba suficientes como para verificar que en efecto había sido ella. Esto evidentemente porque en el momento en que fue o se realizó el hecho no había posibilidad de aprenderla, ¿no? Entonces ese análisis precisamente de la cuasiflagrancia tiene que ser un elemento que se estudia en la decisión judicial y que por supuesto yo puedo atacar, ¿no? Yo no recuerdo el caso en particular, por supuesto cuando yo aludo o hago mención a esos casos los hago sin conocimiento de causa, es decir, no conozco el expediente sobre el cual estamos discutiendo y pudiera haber o pudiera ser que me esté equivocando, pero de acuerdo a lo que conocemos mediáticamente, esta persona estaba en la misma actividad y por eso fue aprehendida y que ese elemento de juicio es suficiente como para entender que se encontraba en cuasiflagrancia. Esa cuasiflagrancia, según entiendo, y me excuso si no es así, tampoco fue el elemento volitivo que llevó al juez a pensar o a desligarla de ese proceso. No lo sé. Pero ese ejemplo que tú pones, Sergio, es precisamente algo en el cual nosotros debemos pues meterle un poco de colmillo. ¿Por qué? Porque si estamos del lado acusador, tenemos que entender o tenemos que buscar los elementos suficientes a la cuasiflagrancia, si hay una detención de esa magnitud, o si estoy del lado de defensa, pues atacarla también, ¿no? En el entendido que, pues, si hay unas reglas de la lógica, ¿no? O sea, vamos a ver, si yo causo el delito de daños mediante pues, pintura y golpes a tu vehículo y salgo corriendo, es evidente que nunca va a ser en flagrancia, pero 5 kilómetros más abajo me encuentran con las manos pintadas y con el martillo con que lo golpeé, entonces evidentemente es una cuasiflagrancia. Ahora, si me dio tiempo de irme a bañar, si fui a cenar y después de eso me tratan de aprender, pues posiblemente ahí no haya cuasiflagrancia, ¿no? Pero sí es un elemento que hay que estudiar en específico. Y por eso es, bueno, entre muchas otras razones, por supuesto, que la Constitución establece en el artículo 6 ese derecho que ahorita vamos a escuchar. ¿Puedes, por favor, leer el artículo 6 de la Constitución para que continuemos con el debate? Artículo 6. Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo impuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y a los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Muchas gracias, Milagro, te agradezco mucho. Este es, pues, el derecho que nos asiste y que es fundamental. Primero, para no ser detenidos si no hay una causa justificada, ¿no? ¿Cuál es la causa justificada? Pues tiene que haber una flagrancia o cuasiflagrancia en el caso que discutíamos, que son los tres supuestos o los tres primeros supuestos de la norma, que
que hablamos, en el 257. De los 4 supuestos jurídicos, o de las 4 normas, los 4 supuestos jurídicos que establece el artículo 257, 3 se refieren a la flagrancia. La flagrancia pura, la cuasiflagrancia y la permisión a que cualquier ciudadano pueda aprehenderme en caso de que yo esté cometiendo un delito que está relacionado con la flagrancia. No es que yo lo vaya a hacer 2 días después, o que mire, usted cometió un delito hace 2 años y no. Tiene que ver con la flagrancia. Y, por supuesto, la otra razón para la aprehensión es la orden judicial. En cualquiera de esos 4 casos, o al menos de manera pura, los primeros 2, la flagrancia, la cuasiflagrancia, y la última, que es la orden judicial, bueno, con orden judicial, la aprehensión por orden judicial, esos son casos en los que yo tengo que, pues, ser puesto a disposición inmediata de un juez. Y no puede pasar 6 horas sin que yo esté puesto a la disposición de un juez. Y excluyo el tercer supuesto entre cualquier persona porque ahí nos da un elemento adicional. El ciudadano que detenga algún presunto sindicado de un delito no tiene obligación de entregarlo a un tribunal. Tiene la obligación, de acuerdo a ese artículo, de entregarlo al Ministerio Público o a la policía. Eventualmente podría alguna autoridad judicial, por supuesto, pero hoy por hoy, en las condiciones en que nos encontramos, es más sencillo que acuda a la policía judicial, que es nuestra Policía Nacional Civil, y a esa persona es un grado adicional. Yo lo entrego y esa autoridad es la que está obligada a ponerlo a disposición de un juez. Esa puesta a disposición no puede ser superior a 6 horas. ¿Por qué? Pues por supuesto que hay una historia que ustedes, como todos aquí son jovencitos y muchachitos, menos que millennials, pues no se recordarán que en los años 80 del siglo pasado, 70 y 80, Latinoamérica vivió un proceso de dictaduras militares en las cuales había mucha persecución, y en esa persecución hubo detenciones legales y hubo detenciones ilegales. Hubo detenciones en las que las personas no volvieron a aparecer, y derivado de eso empezó a discutirse, pues, a profundidad, un derecho que ya existía en esos momentos, pero que pues se hacía a un lado, y es el derecho de ser puesto a disposición de un juez para que el conocimiento de mi causa, el señalamiento que se me hace a los actos que yo realicé, sea conocido por un ente técnico que sepa determinar si en efecto hay delito o no. Y eso me garantiza a mí la libertad, porque en caso de que yo no haya cometido el delito, ese órgano jurisdiccional, ese funcionario judicial, pues me dará la razón, o por el contrario no me la dará, ¿no? Pero en todo caso estaré garantizado a que se lleve a cabo el proceso tal cual, ¿no? Sí, Sergio, adelante. Licenciado, buenas noches. Disculpe tanta molestadera con estos temas. Al contrario, la idea es que discutamos. En el tema de este tipo de aprehensiones, también está prohibida, según veo, lo que es la confesión, el que una policía o algo por el estilo busque la confesión del delito por parte del sindicado. Vamos a ver. Le pongo, por ejemplo, el sistema judicial norteamericano permite de que la persona sea entrevistada por ¿cómo se llama? Por detectives policíacos, y si la persona confiesa el delito, es presentada esa confesión como prueba dentro del juzgado. Pero aquí en Guatemala nosotros no utilizamos eso.
Vamos a ver. Vamos a ver. Es importante, digamos, yo creo que siempre alimenta mucho nuestro bagaje el conocimiento de los sistemas judiciales anglosajones, especialmente los que los medios de comunicación masiva nos presentan en este tipo de coloquios, ¿no? Pero vamos a ver. La declaración per se, que es el siguiente paso que vamos a ver, porque después de que te detienen, tienes que entrar a una interrelación con el órgano jurisdiccional, y esa interrelación es la que ya tiene validez, ¿no? Pero en efecto, en esas películas, en esas series, generalmente se ve, y todavía se hace la broma de que se hace la estrategia del policía bueno y del policía malo, y uno le machaca los dedos, y no necesariamente eso es un reflejo de la realidad. En cuanto se dé la investigación, el policía puede entrevistar, ¿no? Pues claro, aquí también puede pasar. Lo que pasa es que, pues aquí no son policías guapos y fornidos y canchitos y de ojos celestes, ¿no? Aquí somos de otro color. Pero sí, dentro de la investigación, los policías pueden indagar, ¿no? Y en efecto, una persona puede confesar. Uno puede decir, yo sí lo hice. Y puede hacer ver mediante un documento que él lo está definiendo. Por supuesto, esa especie de confesión anticipada es un documento cuya validez eso es un acto cuya validez en esencia está supeditada, uno, al cumplimiento estricto de los derechos de esta persona, y dos, no tiene validez alguna si no es sometida y ratificada ante el juez, porque finalmente el derecho que tú tienes es a declarar ante un juez, ¿no? Y es ahí donde tu declaración, que es el siguiente paso, tú siempre nos estás jalando para el siguiente paso, lo cual es bueno, el siguiente paso va a ser eso. O sea, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que va a pasar después de que me aprenden? ¿No? Ese es el paso siguiente, que es la declaración. Pero no sé si te dejo un poquito claro la situación. Si no, de todos modos, déjalo ahí resguardado, porque ahora vamos a pasar, ya perdí mi lápiz, aquí está. Vamos a pasar al siguiente, vamos a ir al siguiente paso. Creo que aquí fallé, pero vamos a pasarlo a limpio después. Este es el siguiente paso. Que voy a quitar la cámara porque ahorita que escribo ya les dije, a ver los piojos. Es la declaración del sindicato. Entonces acá voy a tratar de, ya la tengo que bajar porque ahí está. En esta declaración del sindicato, nosotros damos por sentado que, ya sea porque me presenté de manera espontánea, que fui citado o que fui aprendido, tengo que comunicarme con el juez. Ustedes se recordarán respecto a la detención legal del imputado, o han escuchado las noticias en nuestro país, en donde hay mucha gente que dice, ¿por qué me aprendieron? Si yo ya me había presentado de manera espontánea, si yo ya había sido citado. Es bueno que nosotros hagamos el análisis
por supuesto, de si debían de ser aprendidos. Claro, el cuarto supuesto del artículo anterior, de la detención, de la aprehensión, dice que el Ministerio Público le pide al juez y él fonda ante el juez la petición, ¿no? Él dice por qué y cuáles son las razones, ¿no? Pero a veces esta es una discusión que se da mucho, ¿no? Sobre todo en estos casos mediáticos que ustedes podrán haber escuchado, ¿no? Entonces, cuando ya se presentó, cuando fue citado o fue conducido o cuando es aprehendido, es puesto a disposición de un juez. O sea, el imputado, el sindicado, tiene la posibilidad de hablar con ese juez, ¿no? Y eso, por supuesto, lo tenemos que hacer siguiendo varias reglas. Necesito 2 personas que me levanten la mano, por favor. Que no sean las mismas. A poner a Ana Beatriz algo que no había puesto. Y ahí escape. A ver, Ana Beatriz, por favor, léeme el artículo 81 del Código Procesal Penal. Con gusto, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 81. Advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado, con palabras sencillas y claras, el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión y oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o están bajo su guarda. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de qué puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Muchas gracias, Ana Beatriz. Voy a hacer una acotación, ni es para señalar a Beatriz, ni es para una burla, sino es para que todos vayamos aprendiendo, así como algunos al principio nos cuesta la palabra flagrancia y la confundimos con fragancia, que fragancia es de olor y flagrancia es esta forma de aprehensión. Hay otra que distingue a mis alumnos de otros y es el vocablo cónyuge. No es cónyuge. Cónyuge sería, vamos a ver si lo logro poner ahí un ratito. Esto, para que fuera cónyuge, tendría que tener una E. Y esto no existe. Lo que existe es cónyuge. ¿Y cómo se lee? Como que fuera con J. Así debe ser. Todas estas cosas, al final, y eso pasa, y por favor, no quiero ni hacer sentir mal a Ana Beatriz ni a nadie. Estas son cosas que suceden y que nos han sucedido a todos en la universidad. Y lo que pasa es que después uno se encuentra con profesionales que siguen diciendo cónyuge, que en los matrimonios leen el Código Civil diciendo cónyuge. Entonces creo que este tipo de cápsulas a veces pues son importantes. Así es que me excuso, Ana Beatriz, no te quiero hacer sentir mal, solo es para que lo tomemos en consideración. Bien, entonces, el artículo 81 del Código Procesal Penal que acaba de leer muy bien Ana Beatriz, define exactamente cuál va a ser el proceso en esa declaración. Pero esa declaración está enmarcada, por supuesto, en derechos constitucionales establecidos. ¿Qué podemos sacar de...? Bueno, vamos a leer primero. Alguien que me pueda levantar la mano. Luisa Fernanda Castillo, por favor.
¿me puedes leer el de la Destaca tu Constitución? Y déjame ver, te voy a decir qué artículo. Será el artículo 2 del IC, derecho de defensa. Antes quiero que me leas algo más. También Ok. es de derecho de defensa. Quiero que leas el artículo 8 y el artículo 9 de una vez. Así salimos del México. Perfecto. Artículo 8 de la Constitución. Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que puede proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Artículo 9 de la Constitución. Interrogatorio a detenidos o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Luisa Fernanda. Bien, cuando uno lee en conjunto todos estos artículos, hasta el artículo 81 del Código Procesal Penal, el artículo 8, el artículo 9, son artículos que nos arrojan ciertos elementos para la declaración del sindicato. Vamos a ver, y como son muchos, no los voy a preguntar, sino que los vamos a ir definiendo. En principio, debe haber un funcionario judicial, un juez competente. ¿Quién es el juez competente? Por favor, alguien que me levante la mano y que me lea el último artículo de esta etapa. Las autoridades judiciales, licenciado. Exacto, pero a ver, Blanca, no me bajes la mano. Ahorita vamos a ver, sí, por supuesto que te una autoridad judicial. Blanca, ¿te vas a animar? Sí, Lick, buenas noches. Sí. Ok, gracias. Léeme, por favor, el artículo 87. Artículo 87 del Código Procesal Penal. Oportunidad y autoridad competente. Si el sindicado hubiere sido aprehendido, se dará aviso inmediatamente al juez de primera instancia o al juez de paz, en su caso, para que declare en su presencia, dentro del plazo de 24 horas, a contar desde su aprehensión. El juez proveerá los medios necesarios para que en la diligencia pueda estar presente un defensor. Durante el procedimiento intermedio, si lo pidiere el imputado, la declaración será recibida por el juez de primera instancia. Durante el debate, la declaración se recibirá en la oportunidad y en la forma prevista por este código. El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca solo como un procedimiento dilatorio o perturbador. Durante el procedimiento preparatorio, el sindicado podrá informar espontáneamente al Ministerio Público acerca del hecho delictivo que se le atribuye, pero deberá ser asistido por abogado de su elección o por un defensor público. Muchas gracias, Blanca, te agradezco mucho. Sergio, este último supuesto es lo que tú ves en las películas. Esa posibilidad de que el sindicado, el imputado, tenga, es el artículo 87, César, ese sindicado tenga la posibilidad
de informar espontáneamente al Ministerio Público sobre el hecho delictivo. Y ahí es donde lo que se pudiera dar lo que eventualmente se conoce en esos ámbitos como la confesión, ¿no? En esos ámbitos mediáticos. Pero adicionalmente, ¿qué otro elemento podemos identificar común en todos estos artículos? Tiene que haber un defensor. Tiene que haber defensor presente. Fundamental. No puede dejar de haber defensor presente. ¿Qué pasa si todavía no está individualizado? Veremos más adelante que hay pruebas anticipadas, por ejemplo, en donde alguien, un colaborador eficaz, sobre hechos delictivos en los cuales no se ha individualizado a una persona, hay un colaborador eficaz. Ese colaborador eficaz no puede declarar porque no ha iniciado el proceso, porque no está individualizado, entonces se hace un anticipo de prueba. Ese anticipo de prueba quiere decir que va a declarar ante un juez. Esa declaración ante un juez tiene que tener el defensor del posible imputado. ¿Cómo hacemos para eso si no está individualizado el defensor? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Bien. Lo usual, lo ocurrente en este caso es convocar a la defensa pública. La defensa pública, sin que exista alguien individualizado, se encargará de resguardar los derechos de un posible imputado, de un posible sindicado, que por supuesto se tendrá que tener o se tendrá que definir así por el juez de primera instancia. Bien, tenemos juez competente, tenemos defensor. Pero hay un derecho fundamental que está ensimismado en esas normas. El derecho de abstención. El derecho de abstención. Es decir, el sindicato se abstiene de declarar. Tiene el derecho, como lo establece desde el artículo 81, que fue el primero que leímos, en donde el juez tiene la obligación de advertirle que se puede abstener de declarar. Ese derecho le asiste a cualquier sindicado. Y por supuesto en esa declaración, así es, ¿no? Y por último, un tiempo. Ese tiempo es que debe de hacerse dentro de un plazo que es el que establece ese artículo 87, que es de 24 horas. Aquí ya no se leyó, creo que vamos a ver. Ahí está. Bien, entonces vamos a repasar. ¿Cuáles artículos? El artículo 81, en principio. ...81 y 87 del Código Penal, del Código Procesal Penal. Del Código Procesal Penal. El artículo 8 más 9 de la Constitución Política de la República de Argentina. Aquí es donde establecemos precisamente esos elementos necesarios, mínimos, que deben de darse en la declaración del sindicato.
que es nuestro tercer paso en la etapa preparatoria. Si les digo etapa intermedia es porque ando pensando en otras cosas y a veces se me va el avión mucha. A mi edad. Sí, Armando, adelante. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. En la primera declaración, algunos abogados recomiendan que no lo haga el imputado. Pero esta declaración puede ayudar para que el imputado le otorguen una medida sustitutiva. ¿Qué es lo aconsejable? Que se abstenga, dices tú, que no la haga. ¿Sí? Bueno, sí, eso algunos depende, abogados. Eso depende mucho del caso. Eso depende mucho del caso. Depende. No se podría decir qué es lo mejor o qué es bueno, qué es no. O sea, digamos que hay muchos mitos respecto a eso, hermano. Por ejemplo, hay un mito que tienen muchas personas y es de no recibir las citaciones, pues las notificaciones judiciales, independientemente del ámbito de la rama del derecho. Lo cual es pues una soberana imprudencia, porque que no me notifiquen no implica que no esté notificado. O sea, que no ponga mi nombre en la cédula no quiere decir que no me puedan dar por notificado fijando en la puerta o levantando una razón. Entonces, en este caso en particular también existe eso, ¿no? O sea, hay muchos mitos respecto a que es preferible que guarde silencio, no diga nada, y sobre todo tiene mucho que ver con lo que nos han vendido o ideas que nos han vendido estos medios de comunicación masiva y todos estos héroes de series de televisión que pasan 6 series y nunca pierden un caso, que ojalá la vida fuera así, y que además era solo de un caso, ¿no? Porque una de las cosas muy importantes que tenemos que ver, y me voy a salir un poco acá, pero que no lo quiero dejar de mencionar, es que hoy por hoy las cosas no solo se tratan desde un punto de vista, ¿no? O sea, no solo hay una fase, no solo es derecho penal, hay cosas en las que están involucradas, o hay casos en los que están involucrados otros asuntos que refieren a otras ramas del derecho. O sea, en el caso, por ejemplo, de un asunto corporativo, puede haber penal, puede haber tributario, puede haber societario, puede haber civil, en fin. Tenemos que tener una visión más amplia. Pero regresando, perdón, Armando, sí depende mucho del caso. Depende mucho del caso. No hay que dejarse guiar por esa idea de que es preferible no declarar. No. El caso es el que te va a definir. Cuando mis clientes pues les toca una declaración, mi consejo, o el consejo más importante que yo les doy es que es decir la verdad, eso es lo que se busca. Ahora, si la verdad nos imputa, si la verdad nos señala a nuestro cliente, entonces vale la pena pensar en la abstención, porque la abstención está hecha precisamente para que el juez no tenga un elemento volitivo de convicción que no corresponda a la verdad real, que pueda presumir una cosa distinta. El caso debe ser lo suficientemente bien analizado como para que tú puedas aconsejar en ese momento si debe o no debe declarar. Y que tiene que ver no solo con los hechos, tiene que ver con la persona. Puede ser que se trabe, puede ser que no muestre seguridad, puede hacer que se asuste, puede hacer que esté tan afectada que vaya a llorar, o que simplemente pues no lo desea hacer, ¿no? O sea, hay muchas razones, Armando, pero no podemos dar una regla general al respecto. Lo que sí podemos establecer es que el derecho, que se puede ejercer o no, le asiste a tu cliente en caso de que sea un cliente que esté siendo sindicado. Gracias, licenciado. Con mucho gusto, hermano. Sí, Sergio, adelante. Existe, licenciado, actualmente una ley aprobada que habla sobre la reducción de penas en el tema relacionado cabalmente si la persona se declara culpable en la primera declaración,
o conforme va evolucionando el proceso, donde si no me equivoco es un 50% de reducción de la pena al momento de que el sindicado se declara culpable en la primera declaración. Creo que si es durante el proceso, ya es un 30%, y esa es parte de lo que quería agregar en este tema, de que es importante poder conocer también esos temas por si la persona tiene todas las pruebas en contra. Es tal vez mejor decirle, mire, declárese culpable, porque eso le va a reducir en un 50% su pena, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Las penas pueden redimirse y el derecho penal no busca, recuérdense siempre, el derecho penal no busca necesariamente castigar a las personas, ¿no? O sea, en principio se busca un derecho, no un derecho, perdón, la búsqueda de la verdad real, y cuando se dan las sanciones no tienen por objeto ser inquisitivos, sino buscar la reconversión del ser humano que ha sido o que posiblemente ha cometido el delito. Entonces, en todos lados existen la redención, las posibilidades de redimir las penas, y dentro del proceso penal hay momentos para eso y hay condiciones para ese tipo de situaciones. Como veremos más adelante, inclusive, estas circunstancias, digamos que coadyuvan a encontrar la verdad real, o están pensadas o diseñadas para buscar o encontrar esa verdad real. No quiero profundizar en estos momentos para no entrar en confusión sobre esa conclusión a la que hemos llegado de relacionar al caso en particular sobre el derecho de abstenerse o no. Puede hacer que abiertamente no pueda haber un señalamiento en contra de esa persona, pero que las condiciones psicológicas no le favorezcan al caso. Entonces creo que la discusión versada alrededor de la observación que hizo Armando, creo que es importante quedarse con la idea de que el derecho de abstención es un mecanismo que le permite al sindicado poder salvaguardar su derecho de inocencia. Otra cosa es, y como veremos más adelante, si esa persona define o no define con ello su participación y cuáles son las consecuencias de ello. Pero eso que tú dices también tiene absoluta razón, y lo vamos a ir viendo conforme nos adentremos en el proceso penal. Lo más importante hoy es que entendamos que ese derecho de abstención existe y que puede ser ejercido inclusive a petición del propio sindicado. El sindicado puede decirle a su defensor: a mí no se me da la gana declarar, así es que voy a ejercer mi derecho de abstención. Y lo puedes sin ningún problema, ¿verdad? Independientemente de la defensa técnica. En ese orden, no quiero perder la oportunidad de cerrar la sesión haciendo una remembranza de los pasos que llevamos en la etapa preparatoria. Primero es la comunicación, la noticia criminal, que la noticia, después de la noticia criminal debemos de haber, hay un cuestionamiento, podemos verificar si hay obstáculos a la persecución penal, si hay obstáculos a la persecución, que son las cuestiones prejudiciales, el antejuicio y las excepciones, tienen un procedimiento específico para llevar.
En caso de que no existiera un obstáculo a la persecución penal, debe de definirse la situación legal del imputado, que podrá ser de la presentación espontánea en caso de que el imputado considere que sea necesario presentarse, una citación en caso de que haya necesidad de pedir que llegue o de que se le conduzca, y una aprehensión en caso de flagrancia, cuasi flagrancia o de orden judicial, ¿no? Y que por supuesto puede ser aprehendido por cualquier persona, siempre y cuando esté en las condiciones que señala el código. Y por último, que una vez puesto a disposición de un órgano jurisdiccional, se da la declaración del sindicado, que tiene que ser definida, señalada sobre la base de ciertos elementos que hemos encontrado en las diferentes normas, y es que se debe dar ante un juez competente con la presencia de su defensor, definiéndole que se le asiste el derecho de abstenerse y que debe ser en las siguientes 24 horas. A raíz de eso, en la próxima sesión, que entiendo que es jueves, si Dios no dispone otra cosa, nosotros vamos a hablar de la situación jurídica procesal. Bien, si no hay alguna otra situación, cuestionamiento, queja, dolor. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Me queda una duda que no pregunté en su momento, y era sobre la falta de acción. ¿A qué se refiere con la falta de acción? ¿Cuando un juez no cumple alguna parte del proceso? ¿O a qué se refiere esa parte de las excepciones, que es la falta de acción? Bien, ¿te recuerdas que muy al principio del proceso estuvimos discurriendo sobre la acción penal? Sí, licenciado. Bien, entonces en la acción penal nosotros tenemos algunos elementos que nos permitían pues definirla, comprenderla, entenderla. Digamos que es la posición que se asume de los justiciables ante la administración de justicia, ¿no? Entonces esa acción penal que concentra en definitiva los derechos que el Estado reconoce a los sujetos que pretendan hacer valer ante los tribunales penales ese denominado interés público en la persecución penal, ¿no? O sea, a través del concepto de la acción penal, lo que se pretende es explicar la actuación en el proceso penal de las partes acusadoras, la parte acusadora o las partes que ejercitan en el proceso penal, ¿no? Entonces, ese derecho que le confiere la ley a su titular para acusar es, digamos, ese derecho que tiene, o que se le endilga, o que se le define, que se ostenta por cada una de las personas, es el que, de no tenerlos, se le puede argumentar en la excepción. Una cuestión bien sencilla, y que venía en el examen. En un caso, una persona denuncia, o se trata de un delito de acción privada, y es acusada o es pretendida la acción por parte del Ministerio Público. ¿Puede el Ministerio Público realizar una acción en delitos de acción privada? ¿Puede en contra mía por haber emitido un cheque sin fondos? No. Y si lo hace, ¿qué excepción debo presentar? La excepción que tú bien estás señalando. ¿Por qué? Porque obviamente no está facultado
para presentar la acción. La acción está facultada para ser presentada por un particular que es el afectado. Ok, gracias, licenciado. Ahora sí lo entendí. Muy bien. Sí, Armando, adelante. Sí, licenciado. Con relación a de que debe haber un defensor. Ajá. Entonces, el artículo 92 sería una excepción a esa regla. ¿Qué dice? Léeme el artículo 92, por favor. ¿Qué? Dice, el sindicato tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica. Ya te entendí. Lo que tú dices es que el hecho de que llegue la defensa pública sin que pueda elegir el futuro sindicado, lo que sucede es que en ese momento no hay sindicado. O sea, no existe. Entonces no lo podemos poner a definir. Se presenta un defensor público como la última ratio, como la última posibilidad de que esa persona sea la que defienda o resguarde los intereses de un posible imputado o de un posible sindicado, que en su momento podrá acogerse a aquellos señalamientos que haga la defensa pública. Si la defensa pública encuentra que hay que impugnar porque se violó un derecho en esa declaración, entonces lo puede hacer. Para eso se nombra ese defensor. Pero no podemos esperar, porque entonces, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? El declarante lo que está entregando es información suficiente para vincular a una persona en el futuro. Y si no se da, porque estamos esperando que haya esa vinculación, entonces no podría darse la declaración. ¿Me entiendes? Entonces, para poder solventar esa situación, se presenta un defensor público que, por supuesto, que como ahí no hay debate, ahí no hay contradictorio entre una parte y la otra, sino se trata de una prueba anticipada en la que una persona va a definir una participación o va a entregar información suficiente. Entonces, en ese momento no es que se vaya a violar un derecho personal del posible sindicado, porque no está individualizado. En esos momentos lo único que va a hacer es defender los elementos de los principios generales que corresponden a esa particular decisión en razón de los derechos que engloba el proceso penal. ¿Me doy a entender? Sí, lo que me explicó, pero como aquí dice defensa técnica, entonces yo lo que interpreto es que dice ahí que si prefiere defenderse por sí mismo, o sea que ahí no necesitaría de un abogado, entonces. El problema, lo que pasa es que ahí dice, hay un apellido a lo que tú acabas de leer, y es siempre que no, hay un supuesto que dice que siempre que no se ponga en riesgo su defensa, sus derechos. O sea, cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica. Exactamente. Si esa eficacia es puesta en duda porque yo no tengo la capacidad, entonces el juez puede decir que no. Ahora, puede ser que sea un abogado, un penalista estadounidense, graduado de Harvard, con 5 doctorados, que no sea abogado en Guatemala. Pero el juez considera que no pone en riesgo su defensa, no vulnera sus derechos. ¿Entiendes? Pero sí se le permite en esos casos. Sí, pues, o sea que es de acuerdo a la defensa técnica. Exactamente. O sea, no puede poner en riesgo la defensa. ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente el derecho, lo que se trata es de que el derecho esté resguardado, el derecho de defensa esté resguardado. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Adelante, Paula Michelle. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo solo quisiera saber qué dice en el tercer cuadro después de situación legal. Disculpe, es que no logro entender. Sí. En el tercer,
En el tercer Dice cuadro, situación, declaración del situación sindicado. legal del imputado, dice el licenciado. En la declaración del sindicado, ¿no? O el Es el situación legal del tercer imputado. cuadro. Sí, en el tercer cuadro. Dice situación legal del imputado, compañera. Muchas gracias, Lenny. Que es la Ok, muchas presentación gracias, espontánea, la licenciada y citación y la aprehensión. Con mucho gusto, Pablo. Gracias, feliz noche. Feliz noche. ¿Alguna otra duda, comentario, dolor, queja? Sí, Laura, adelante, por favor. Gracias, licenciado. Buenas noches. Lo que yo tengo duda es respecto al parcial. Yo quisiera ver si hay posibilidad que usted pueda apoyarnos en resolver los casos. Sí, claro que sí, con Lo mucho que pasa es gusto. que yo quiero ver en qué fallé para ver qué parte no entendí. Claro que sí. Si usted